Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. ¿Qué tal, Iñaki Sarrobán? Feliz Halloween. ¿Qué tal? Feliz Halloween y todos los santos. Y para los que estén viendo esto en vídeo, que sepan que lo que tiene Álvaro en la muñeca sí es una pulsera de festival. Es un festival. No hay una anacronía, no es un programa grabado en 2001, sino que Álvaro ha estado en un festival. Primer festival de la nueva normalidad. Un festival en el que parecía todo muy normal, molaba mucho. Y conciertazo de Dorian, lo voy a resumir así. Y yo ya no tengo edad para ir a la pegatina. Los pogos y esas cosas ya me han sobrepasado. Ni edad ni pesos, ni nada de esto. Emanuel Ramiro, Ilustres Perdedores. No presentamos, que flipaos. Vamos a hablar de este libro con Emanuel Ramiro. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal? Buena promoción, empezar así de primeras con mi careto y el libro. Casi mejor el libro, que no mi careto. Nada, ya fue, porque además es lo que estábamos comentando, que es como el libro perfecto, ¿no? que encaja en este podcast Paquetes, ¿no? Un libro sobre... Hay alguno que otro, ¿no? Algún que otro que seguro que en algún momento de nuestras vidas hemos llamado paquete, algún que otro protagonista, de los que aparecen en el libro, y hay alguno que otro que resultaría una osadía, ¿no? Decirle que es un paquete. Pero bueno, ese es un poco el juego también al que se presta el libro. Es una historia de 11 futbolistas. Los voy a citar y vamos a hablar de 3 de ellos. Y en uno de los que no vamos a hablar me voy a detener porque la historia... Bueno, lo cuento y se entiende solo. Moacir Barbosa, Andreas Breme, Josef Bostic, Samuel Okunowo, que de este es de los que vamos a hablar porque Emanuel estuvo con él y eso es que yo creo que es la historia más guay. Lutz Eigendorf, que esta es en la que me quiero detener porque, claro, veo que luego agradecías en el libro a Verdú, pues supongo que has estado en contacto con él, que fue el que escribió todo lo que perdimos cuando lo perdimos todo. Sí, eso es. Es un fantástico libro. Eduardo Verdú es una magnífica persona y evidentemente me ha echado algo más que una asistencia, me ha dado algo más que una asistencia para hacer ese capítulo. Y Jackie, ¿tú conoces la historia de Lutz Eigendorf? No, ni idea. Te voy a decir ingredientes que tiene. Ingredientes que tiene. Amor, sexo, traición, Stasi, Alemania Oriental, Muro de Berlín, asesinato, espionaje, todo eso y fútbol, tío. Tiene una historia este pavo de flipar. Espectacular. Espectacular, pero que para eso está Ilustres Perdedores, para que lo compréis y aquí la veis bien. Matías Sindelar, Oreste Somar, Corbata, Robert Prosinecki, Salvador Cabañas, Roberto Bayo y Cañoteiro. Son las 11 historias que forman este libro, Ilustres Perdedores, editorial librofutbol.com. La verdad que es lo que decías, ¿no? Que no hay un... O sea, el hilo conductores que son perdedores, pero que son de diferentes clases, ¿no? O sea, como Roberto Baggio y Okunowo es como dos carreras absolutamente diferentes, ¿no? Agua y aceite ahí, ¿no? Un poco mezclamos. Pero quizás se unen por un momento desgraciado o por una expectativa no cumplida, ¿no? Me imagino. Sí, un poco era esa la idea, la premisa del libro, ¿no? A la hora de buscar, bueno, pues eso, ideas un poco originales, había que buscar evidentemente nombres también, ¿no? Que llamaran a la gente, ¿no? Y que tuvieran, pues que fueran incluso muy conocidos, ¿no? Para el gran público, pero centrándonos quizás en ese momento, ¿no? En el que, no digo que no se haya fijado nadie, evidentemente, porque todo el mundo se ha fijado en el penalti que falló Roberto Baggio en la final de Estados Unidos 24, pero bueno, a partir de ahí, ¿no? Buscar o intentar entender el porqué que se recuerde siempre por eso e intentar entender también todo lo que pudo haber sido Roberto Baggio y quizás no fue debido a ese penalti, ¿no? Que es un poco ocurre en la cúspide de su carrera. Además, un penalti para Generación Paquete, que más o menos sí. Es que es el Mundial 94. Y que el Mundial 94 yo creo que es como el Mundial de nuestra generación, ¿no? Que esto lo hemos hablado aquí alguna vez. Yo muchas veces, muchas veces lo he hablado con amigos, evidentemente, con compañeros, y ahora cuando hablaba sobre el libro decía un poco eso, ¿no? Que Roberto Baggio para toda una generación, para nuestra generación al final, ¿no? La que empieza a ver fútbol o ese primer mundial es el de Estados Unidos 94, el recuerdo evidentemente es su penalti, ¿no? Y que viene además agrandado, yo creo,
por cómo gana esa Italia a España, ¿no? Ese gol precisamente de Roberto Baggio bailando ahí a Zubizarreta, ¿no? Y que luego le veas diciendo, joder, este tipo que ha sido capaz de hacer ese partido en cuartos frente a España, luego falla un penalti que parece lo más fácil del mundo en una final y condena a su selección, ¿no? Bueno, pues todo Además, eso está también en el libro. que en el libro lo cuentas, que él era lanzador de penaltis. Sí, 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 que no es el típico, no, pasaba por allí y bueno, le tocó y tuvo que lanzarlo, no, nada de eso. Vamos por partes. Empezamos, Va. Iñaki, por Okunowo. Bueno, primero, Iñaki, ¿tú A ver, ¿qué quieras, qué recuerdas tú de Okunowo, Iñaki, como Pues barcelonista? Creo que quizá fue pionero en este colectivo que ya debería tener un sindicato, que es como de jugadores que fichan por el Barça y nunca vemos. Y especialmente de laterales derechos. Yo creo que ha sido ahí como... Una posición, cierto, sí. Parece que es como la coartada perfecta para empezar a fichar gente muy rara y que nunca ves y que se mueve como en los subterráneos, ¿no? Luego pasa por ahí, hemos hablado de el Douglas, ¿no? O Bagger, o el que fichamos también. Entonces es como. Y Okunowo yo creo que fue el primero, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? ¿96 por ahí? 7, 97, 97 por ahí, 98, ¿no? sí. Pues Sí, eso, tiene pues ese punto fue. exótico, además de cómo llega, ¿no? A la Masía, lo fichan ahí en un torneo veraniego en Lisboa y demás. Luego una apuesta un poco muy personal, ¿no? Medio lo descubre allí Luis Van Gaal, ¿no? Es la primera etapa de Van Gaal en el Barcelona. Es casi una apuesta personal. También en un Barça un poco o bastante parecido, ¿no? A esta época tan turbulenta que se está viviendo ahora en Can Barça. Y era parece un empecinamiento, ¿no? De Van Gaal, de poner Okunowo. Él me contaba unas anécdotas buenísimas, ¿no? Con Luis Van Gaal, cómo le hablaba, cómo le intentaba pues dar esa confianza que el propio Gunogo a veces pues no tenía, ¿no? Se veía rodeado de Rivaldo, de Figo, ¿no? Claro. De Luis Enrique, de Guardiola y decía un poco ¿qué pinto yo aquí, ¿no? En todo esto. Pues O anda sea, que yo no me acordaba no. que había sido Van Gaal. Van Gaal tiraba mucho de nigeriano, ¿no? Sí, sí, era, sí, sí, en aquella, El de ex su Ajax, ¿no? estaba También, sí, sí. Bangida, Kalou, ¿no? Finidi, Creo que ¿no? estaba por ahí. Finidi, sí, cierto, sí, sí. Le gustaba, le gustaba. Y entonces él va a buscar un torneo de verano, dices. Sí, es en la Meridian Cup, que es bueno, pues era un torneo que ha ido perdiendo fuerza con el paso de los años, pero sí que ahí a mediados de los 90 sí que era un poco una manera de captar a todo ese talento africano, una buena excusa para traer a equipos de África a jugar a Europa y bueno, que los ojeadores empezaran bueno, pues eso, a captar, ¿no? A intentar ver el que sobresalía un poco. Okunowo efectivamente sobresale. Es una época, vamos a contextualizar también, que está ese gran Ajax, ¿no? O que venimos de ese gran Ajax precisamente de Van Gaal, con los Finidi, con Stacanu, o sea, hay mucho jugador ya de origen africano y parece un poco lo exótico, ¿no? El continente a explotar en ese momento, ¿no? Parece que ya se había explotado o Sudamérica estaba como todo muy, muy controlado ya y África parece que es lo nuevo, ¿no? Lo exótico. Y ahí aparece Okunowo y bueno, pues evidentemente a él el salto le cuesta mucho, influye mucho el físico o llama mucho la atención por lo físico, pero claro, a la hora de empezar a hacer esos rondos en la Masía, pues os Joder. podéis imaginar, Sí, ¿no? lo que iba a decir yo antes, que que esto es una cosa que nos pasa en la vida, o a ti seguro, Iñaki, te ha pasado el trabajo, que a veces te ves rodeado con quien estás y dices, pero ¿qué cojones pinto yo aquí? Ese Sí, un síndrome poco. del impostor y que a veces, generalmente el síndrome del impostor, o a ti te pasará, pues, Emanuel, pues si juras con Juan Matrova, que es un titán y tal, Sí, y sí, dices, ¿qué hago sí. yo aquí? Y tal. Y la mayoría de las veces no tiene sentido. Pero a veces, hay veces que el síndrome Es del verdad. impostor es, hostia, sí, es que me van a pillar. Y que el caso, a lo mejor, de Okunowo, pues es, oye, pues sí, te han pillado. Sí, claro, él tiene un recuerdo de ese momento en el que pues lo que él va deslizando con sus palabras es un poco ese síndrome del impostor, aunque él no te habla abiertamente, ¿no? Decir que pinto yo aquí, pero claro, a medida que va contando anécdotas o cómo Van Gaal le llamaba, ¿no? A lo mejor cada viernes por la noche para... No penséis, no es para controlarle, ni muchísimo menos, era más para decirle, vas a jugar, Samuel, y vas a vas a ir por la derecha y mira los vídeos que te hemos pasado, tal, no sé qué, o sea, como un poco como padre. Él me hablaba de Luis Van Gaal como un padre, ¿no? Van Gaal era, o sea, con muchas cosas buenas y malas, pero, joder, Iñaki, ¿cuántos chavales ha sacado Van Gaal? Sí, sí. Responde un poco a eso a la escuela holandesa de sacar muchos jóvenes y de ir a muerte
Sí, sí. con los que él pensaba que iban a muerte con él, digamos. ¿Van Gaal no es el que saca a Xavi? Sí, y a Sí, Iniesta, te apuesta. diría, y a Puyol, yo creo. Sí, Fíjate. es esa hornada de la Masía, incluso a Víctor Valdés es el primero que Eso llega es verdad, Víctor a Valdés también. apostar por él. Los Sí, sí. jugadores que casi a los que no soporta esas estrellas. O sea, prefiere tener como perfiles más bajos y Sí, irlos levantando él que lo contrario. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, luego Okunobo, pues, es que claro, luego llegó a jugar más de lo que a lo mejor todos nos Tío, esperamos, incluido él. es una cosa que me sorprendió del libro, que lo digo de memoria, pero que jugó la primera vuelta jugó bastante. Juega bastante, porque si os acordáis, estaba intentando el Barça ahí en esa época traer a los hermanos de Bull, a Fran y a Madre Ronald. mía. Ya había desembarcado gran parte de aquella Holanda en Can Barça y faltaban casi ellos dos, ¿no? Porque yo creo que ya estaba incluso hasta, no sé si Litmanen, aunque este era finlandés, pero bueno, era otro de esos míticos del Ajax de aquella época. El caso, que no fichan, no consiguen traerse a los hermanos de Bur hasta diciembre, y es en esa primera parte de la temporada donde más juega Samuel Okunogo, que juega en Champions, o sea, tiene partido en Old Trafford, en el antiguo Olímpico de Múnich, o sea, partidazos de que vamos. ¿Contra el Madrid quiero recordar que juega? Sí, llega a O quiero jugar recordar que también. te he leído a ti que lo Sí, dices, sí, pero yo no me sí. acuerdo. Sí, 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 llega a jugar también un clásico, o sea, que por eso digo que son jugadores que cualquiera de nosotros nos cambiaríamos por ellos, aunque fuera 5 minutitos, ¿no? Por esa sensación de saltar al césped, seguramente, y vivir eso. Pues no Es una recordaba yo tantos cosa, partidos suyos, es verdad. digo que es una cosa que decimos siempre en este podcast de paquetes y como el libro de Manuel, nos cambiaríamos por casi cualquier futbolista de los que hemos hablado aquí a lo largo de los casi 200 programas. Nos cambiaríamos, pero con los ojos cerrados, por Pero es Aranda, parte. Sí, claro. incluso enjuiciado, nos cambiaríamos. Hay que decirlo. Especialmente. Sí, bueno, pues es parte de la crítica, ¿no? Son personajes y no podríamos criticar nada. O sea, dirías de ver Dune y dirías, bueno, yo como no sé Ya, hacer esa peli, claro, pues no voy a decir si me ha gustado o no, ¿no? al final es un Pero, poco joder, una manera de humanizar, ¿no? Que quizás tenemos siempre al claro. futbolista, o siempre es la visión de ese futbolista, ¿no? Pues en el Ferrari o en el barco ahora, ¿no? Que parece que si no tienes un barco no eres nadie, ¿no? No eres futbolista directamente. Bueno, pues todo eso. Y cuando encuentras a alguien que tropieza, que cae, en algunos casos se levanta, ¿no? Y tal, yo creo que ese jugador siempre llega un poco más al aficionado, incluso cuando se hace risa con él o cuando se hace broma incluso con él. Sí, sí, tal cual, porque se humaniza y al final, claro, como estamos tan en un altar, siempre es de los que más te ríes, ¿no? De los que bajas del altar, ¿no? Es una risa muy, como muy honesta, ¿no? O muy humana. Entonces, sí, hay algunos que de hecho te ganan. Igual es el caso de Okunowo, ¿eh? O sea, bueno, no sé si ya se ha llegado como a calarnos en la historia del Barça y tal, pero este jugador, como fíjate, Chigrinsky, ¿no? Es como Sí. el pasajero, extraño pasajero, digamos, el que de repente es como de, pero ¿qué hace este tipo aquí? Al final le coges cariño, yo creo. Más que al que se supone que debería rendir o el que crees que puede estar y luego no está a la altura, ¿no? Si es alguien que directamente es un marciano, yo creo que te gana. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la afición se identifica y él, por ejemplo, ahora que también lo cuento ahí en el libro, ha terminado llegando a jugar con las leyendas del Barça. Voy a hacer un poquito de spoiler del capítulo, pero bueno, es que creo que es un Claro. poco la esencia justo del capítulo de Okunowo. El Barça, el mejor o la vez que más ayudó el Barça a Okunowo no fue precisamente cuando le fichó en el 97. Tiene una historia truculenta en su vida, tiene 1000 avatares, una vez deja el Barça, lesiones de todo tipo, países exóticos en los que juega, y termina teniendo un problema personal, o sea, se le incendia la casa y bueno, pues ahí vuelve a aparecer el Barça y es esa segunda vez la que en realidad casi que ha marcado su vida. Es cierto que sin ese primer fichaje por el Barça, la segunda no hubiera existido, pero claro, es la que da valor es la segunda, porque ahí de nuevo Okunowo ya no era nadie. O sea, si al principio era un jugador prometedor, en 2012 cuando ocurre esto, Okunowo no era nadie. Nuevamente, o sea, era una página del Barça casi olvidada. Y bueno, pues ahí a través de la agrupación de veteranos, pues estuvieron ahí atentos y estuvieron rápidos al corte, ¿no? Bueno, para echar una mano, ¿no? Que también, oye, que muchas veces se critica a los grandes equipos y cuando hacen una acción así, pues yo creo que también es justo reseñarlo y tenerlo en cuenta.
Ahí en el libro hay una cosa, en eso que cuentas del incendio, que luego lo pensé durante varios días, que es que en el incendio se le queman los papeles, como si se te quema el pasaporte, y que eso le trajo un mogollón de problemas. De Sí, cómo sí. funcionan este tipo de países y cómo qué suerte tenemos de vivir donde vivimos. Claro, es que creo que ahora hablo de memoria, pero creo recordar que tardó desde que el Barça se entera de la situación y empieza a intentarlo traer, porque la única solución es intentarlo traer, porque no puede estar, pues yo qué sé, enviando dinero, me imagino, allí a Nigeria ni nada de eso. Le intenta traer aquí, dar un trabajo, dar una ocupación, ¿no? Para que tenga un sustento y creo que tarda 3 o 4 años en poder regresar a Barcelona. Creo que regresa en 2015, o sea, es tremendo y claro, es lo que tú dices, de repente se queda sin nada, pero se queda sin documentación, sin papeles, etcétera, ¿no? Claro, pues imagínate aquí, se te quema el DNI o pierdes el DNI y no pasa nada. Eso Claro. pensé, joder, qué, qué movida. Y luego aquí estaba, si no recuerdo mal, trabajando para algo del club. Sí, ahora ya te digo, está bueno, con la asociación de veteranos y también aprovecha la experiencia que tiene el ser, bueno, pues un trotamundos, ¿no? Del mundo del fútbol y haberlas visto de todos los colores, bueno, pues para también hacer esa labor social que suelen hacer estos sí, que todos los equipos de fútbol con su fundación, ¿no? Incluso dar charlas bueno, visitar, pues eso, hospitales también y demás, ¿no? Porque al final es un poco no sé si la palabra es embajador, pero bueno, se ha convertido un poco en una cara visible o una cara amable también del Barça, ¿no? A la hora de hacer esa labor social. Fíjate, el Kunowo. No, Para y que luego se veáis. fue a un montón de equipos, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, valoraba sí. eso? ¿Cómo, perdona? Sí, o sea, que luego él se fue como de equipo en equipo, ¿no? Tampoco con Sí, sí, nada sí. muy. Estoy buscando ahora Creo que la. de hecho el equipo, mira, para daros una idea, el equipo más top en el que juega una vez sale del Barça es el Benfica, que casi es cuando empieza la primera ¿Verdad? cesión, en el Benfica, tal, no sé qué. Va a llegar a jugar en unos países tremendos, o sea, en Malasia, En Albania, ¿no? También sí, en estuvo. Albania, o sea, son países que el exótico era Kunobo, o sea, quiero decir, estamos hablando del exótico que venía a ser un nigeriano en la cantera del Barça, bueno, pues casi que luego los siguientes son los países, son lo que son los exóticos, ¿no? A los que va a jugar. Por ejemplo, sí que me contaba que la mayoría de ellos, creo, salvo en Albania, nunca tuvo problemas económicos. Quiero decir que a todos los equipos que iba le pagaban y tal, porque claro, es como la típica pregunta, ¿no? Y dices, oye, Claro. y aquí, pues, ¿qué tipo de club te encontraste y tal? Y solo en Albania me contó, además, él es una persona, bueno, pues educada y también tiene ciertas reservas, ¿no? Quiero decir, a hablar de según qué cosas, pero me dejó caer un poco como bueno, que no era trigo limpio tampoco el dueño del equipo y demás, ¿no? En el caso de Albania, pero en el resto de equipos, no, por ejemplo, yo me acuerdo de esto, de la etapa que tiene, dudo ahora si es Indonesia o Malasia, pero es en esta zona Joder. del Pacífico. Y le digo, pero tenías el estadio, Maldivas, ¿puede ser? ¿perdona? Maldivas, ¿puede ser? Maldivas, perdón, sabía que era, sí, sabía que era eso, un lugar paradisíaco en cualquier caso. Sí, y me contaba un poco esto, ¿no? Que tenía bueno, pues que iba al campo de fútbol y de camino tenía la playa y él llegaba al campo de fútbol y los balones se le iban y lo mismo terminaba alguno que otro en el mar, ¿no? O sea, todo muy idílico, aunque ahí es cierto que aguantó poco tiempo, creo que fueron apenas 3 o 4 meses. Pero bueno, y luego de hecho volvió a Nigeria y volvió un poco como a su primer equipo y tal, un poco por que a veces eso se pierde también un poco en los jugadores, sobre todo de élite, ¿no? De devolver a la sociedad Claro. o al equipo de donde has salido parte, ¿no? De todo lo que has ganado, te has llevado luego, ¿no? Posteriormente. Y él volvió allí y bueno, pues estaba ya un poco haciendo las labores de entrenador, jugador, cuando le pasó todo esto del incendio. Sí, sí. ¿Cómo es el tema de representantes y cosas estas para que un notas acabe en las Islas Maldivas? Sí, 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 Es, tremendo. ¿sabes? Que son, o sea, pues básicamente unas islas dedicadas al turismo que no sé cuánta población tendrá, pero, o sea, que a lo mejor no tienen ni una liga de 8 clubes. ¿Cómo puede terminar un Kunowo ahí? Pues es curiosísimo, ¿no? Pero son eso, las vueltas, ¿no? Que da el fútbol y los futbolistas, que muchas veces siempre pensamos o siempre nos quedamos con la cúspide, ¿no? De la pirámide, ¿no? Con lo que es élite quizás pues eso, de las grandes ligas, la primera división, aquí a lo mejor pensando en segunda división o cosas así, pero debajo de eso hay unas intrahistorias
tremendas, ¿no? Sí, lo que es el futbolista, yo qué sé. O sea, el currito futbolista. Y más de calle, eso es. A ver dónde curro, pues me voy a este equipo, pues me voy a este otro. Pero él te daba la sensación de, al valorar esta carrera, ¿no? Que es como Barça-Benfica, estoy viendo la primera cesión es al Benfica, la segunda es al Badajoz 1915, ¿no? O sea, que es como de repente como un desnivel ahí, ¿no? Sí, sí. Ha jugado en su carrera en Badajoz y en las Islas Maldivas. ¿Qué te parece? Bueno, cuidado, Emanuel es cacereño, Cuidado con Soy eso. extremeño, sí, cuidado lo que se dice de Badajoz. No, pero vamos a ver, que yo vivo con una cacereña. Badajoz es como la frase esta de es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Claro, Yo he claro. vivido mucho hate con Badajoz en Cáceres, pero cuando te Sí, metes es con cierto. Badajoz, mucha defensa de Badajoz. Una cosa es si el hate es dentro de Extremadura, se acepta, pero si viene de fuera, se dice, cuidado, que Cuidado, todos claro, somos ahí, belloteros, ¿no? Como se suele decir. Todos somos belloteros y ninguno tenemos tren. Esa es Eso la es. historia que les une. Eso Yo es. solo quería intuir como que el Benfica es un equipo un poco más grande, pero si os ofende, no. No. Sino que voy a que, bueno, después de estar en grandes equipos como el Barça, el Benfica o el Badajoz 1915, después juegan en más pequeños, ¿no? Lo que te quería preguntar es si te dio la sensación de que él lo consideraba una ocasión perdida, o sea, que es como de ahí yo podía haber estado en equipos grandes, o no, o él era más consciente como de, mira, me sonó la flauta en aquel momento con Van Gaal, pero bueno, mira, pues luego he seguido. No, bueno, pues él, o sea, más o menos la idea que venía a reflejar es que sin las lesiones, él sí tenía cabida. Aquella lesión de rodilla que tiene que se le complica y tal, es a lo que él achaca luego todo su devenir. Pero en cambio, cuando yo le pregunté algo parecido a lo que tú me has dicho, ¿no? Sobre todo de, oye, ¿no te cansabas ya de ir de un lado para otro, ya teniendo familia, tal, no sé qué? Y me decía, no, yo era feliz allí donde hubiera una pelota, o sea, como que no le importaba poco el ir bajando esos escalones, siempre pensando en decir, bueno, si ahora tengo que bajar 2, igual algún día subo 3, ¿sabes? Siempre con esa aspiración, ¿no? Que creo que sumara, ¿no? De intentar mejorar siempre, evidentemente. Pero él me reflejaba un poco eso, ¿no? Que él lo que era feliz era jugando al fútbol y que detrás de una pelota hubiera ido, bueno, pues hasta Maldivas, ¿no? Como fue, efectivamente. Estoy pensando en el mundo del guionista, que a veces te tocan unos juros que dices, bueno, pues ahora me tocan 3 meses en el Badajoz. No pasa nada, ya. Igual subimos, joder, claro. Mucho el cambio de ambiente. O sea, que si te saliera un curro de guión en las Maldivas y luego en Lisboa y luego en Badajoz, también lo verías de otra manera. Es que te toca pues, en el polígono del norte, en el polígono del este o en el... Efectivamente, tío. Eso es verdad. El 85% de los guionistas de este país curran en naves industriales en polígonos. Esto que lo sepa la gente. Esto es así. Yo ahora mismo curro en el polígono Ventorro del Cano. Fíjate qué glamuroso suena. Sí. No es todo tan bonito luego, ¿no? ¿Cómo se llama el? Bueno, te curas tú en Mediaset y ya que eso el polígono no es, pero también es Casa Conde. La zona alrededor está Cofares, hay como o sea, que ves a gente como el dado camiones, cosas así. O sea, no es tampoco la zona más urbanizada, pero bueno, no hablemos de esto. Ahí se me ha ido la pregunta que iba a hacer. No, quiero decir que también Okunowo, claro, representa un poco una época, ¿no? Que son estas cosas que dices, es que, bueno, el Bangal lo llevó, pero es verdad que todos tenemos como esa temporada que al final se gana la Liga y no sé si la Copa del año, ¿no? El 99. Sí, ¿no? Doblete. Sí. De hecho está en el palmarés de Samuel, de Samuel Okunowo, quiero decir. Sí. Pero que de repente pues cae en un equipo que era una etapa, lo que tú dices, ¿no? Un poco convulsas, también socialmente del Barça y tal, que yo que sé, que igual si llega a caer en otra etapa que la cosa hubiera estado más estable o ese entrenador se hubiera quedado más tiempo o algo así, pues vete a saber si no hace carrera, ¿no? Ha habido jugadores también que me han parecido normalitos en el Barça, pues fíjate, Silviño, por ejemplo, yo eso me pienso que es como que cayó en un Barça ahí como estratosférico y tal, entonces pues fíjate, ¿no? Que de repente funcionó genial, o sea, que sí, en una posición así, bueno, ahora decir que un lateral es una posición secundaria, nos puede venir algún panenquita a sacarnos tarjeta amarilla, ¿no? Pero bueno, en una posición que no es tan fundamental como otras en el mundo del fútbol, pues oye, yo creo que se puede hacer carrera efectivamente siendo un muy buen lateral suplente y a lo mejor Okunowo sí que tenía esas condiciones, ¿no? Para haber estado ahí algún momento que le requirieran. Totalmente. Cambiamos de historia, pasamos a Cañoteiro y Bayo eran las que quería hablar Emanuel. Cañoteiro pasamos y dejamos la de Bayo. Sí, dejamos Bayo para cerrar. Cañoteiro es que suena está bien el nombre, que a mí me resulta tan evocador. Hay que decir que se llamaba
José de Ribamar. O sea que lo de Cañoteiro es como llaman en Brasil a los zurdos. Zurdito, es como zurdito, ¿no? Zurdito, claro, viene a ser zurdito en portugués. Entonces, pero a mí me resultaba tan evocador y en su día me habló de esta historia Petón, que es otro Mira. ilustre, vamos, una biblia también de todo este tipo de personajes. Iñaki, tenemos que traer a Petón aquí un día. Ahora, ese día tenéis que alargar a lo mejor un poquito el horario. ¿Y quién era Cañoteiro? Cuéntanos. Bueno, pues era un brasileño que si te vas a, pues eso, que esto también tiene una labor de documentación, también sobre todo en esta época, estamos hablando de principios de los años 50, pues te vas a las fuentes de aquella época, que sobre todo periódicos, prensa brasileña de entonces, y todos le ponen por las nubes. Era un jugador, vamos, le llaman el Garrincha zurdo, el Garrincha de la izquierda. Y de hecho le habían convocado ya con la selección, era la estrella de aquel Sao Paulo que incluso en aquellos momentos ganaba torneos bueno, pues al Santos, al primer Santos de lo que todo, un Pelé todavía que casi no era nadie, ¿no? Evidentemente, a mediados de los 50 estamos hablando. Y nada, pues el tipo era muy buen futbolista, pero no tenía la profesionalidad, evidentemente, que podemos entender hoy en los futbolistas. Venía de una familia más o menos acomodada de Brasil. Su padre le había insistido mucho en que aprendiera música y él había aprendido a tocar un instrumento, el violón, que vendría a ser como el que hay intermedio entre el contrabajo y la viola y el violín. Y bueno, pues él cuando fue creciendo siguió tocando su instrumento favorito y nada, pues se marchaba a los bares, a los clubs que había en Brasil en aquella época a tocar la música en directo en aquel momento y más en Brasil, pues era una de los principales atractivos. Y bueno, pues él, aquello de las concentraciones que ya por entonces empezaban a imponerle y sobre todo entrenadores brasileños, pues eso, como el Gordo Feola, que fue el que le tenía que salir a perseguir, ¿no? O a buscar. Así, empieza el capítulo que recordar que empieza así, ¿no? Que le pillan un bar. Sí, es que bueno, hay una cosa que haces muy guay, es las estructuras narrativas que se usan en algunos capítulos, que no son lineales y cómo los construyes, sí. me ha gustado. Cómo intentaba siempre partir de un punto que fuera, bueno, pues anecdótico o fundamental para la historia. En ocasiones me coincidía que podía ser el momento de la derrota o el momento de tomar esa decisión que cambia el rumbo de las vidas de los protagonistas, y en otros no era así, ¿no? Pero bueno, en el de Cañoteiro me parecía que tenía que ser un momento en el que definiera al personaje, ¿no? Un momento en el que casi el fútbol no aparece y lo que aparece es la esencia de Cañoteiro, ¿no? Que es ese vividor, ¿no? Podríamos decir ese bohemio, ¿no? Que prefiere o que intenta compaginar el fútbol con su otra pasión, y en este caso era la música, y sí, el Gordo Feola tuvo que salir más de una vez y de dos de Twitter. Sí, creo que en esa época... por ejemplo de Garrincha y tal, hay muchos futbolistas que siguen un patrón parecido otros de los jugadores argentinos como de los que hablas que Corbata, sí, Corbata podría ser. Esa historia también me moló bastante bueno, sí, talento, pero sí, trabajo... en el caso de Corbata no me quiero desviar, pero en el caso de Corbata encima se une que era vamos a decirlo finamente, no era muy avispado más allá de la habilidad que tenía con la pelota, ¿no? Entonces se juntaba más. A Garrincha le pasaba un poco igual. Claro, a Garrincha, es que estaba pensando en Garrincha y... No que fuesen borderlines, pero que sí que... Claro. Pues eso, que no eran, pues eso, muy espabilados. Muy espabilados, eso es. Y bueno, en el caso de Cañoteiro sí que era inteligente, porque ya decimos, tenía formación musical incluso y demás, ¿no? Y entonces él se las sabía ingeniar para eso, para intentar escabullirse de las convocatorias, para intentar engañar al propio entrenador. Lo mismo estaba compinchado con el Puertas, estaba compinchado con el resto de la banda para que le dieran un toque cuando apareciera el entrenador, etcétera. Entonces, bueno, pero ya el rumor fue tan grande que un poco la leyenda explica que fue eso lo que la razón principal por la que no fue al Mundial de Suecia 58. En su lugar va un tal Mario Lobo Zagallo,
que también, bueno, pues nos suena a todos, ¿no? Evidentemente. Y eso. Zagallo es campeón del mundo como jugador y como entrenador, ¿verdad? Eso es el entrenador, como bueno, es el segundo de Parreira en el 94. 94. Sí, Pero como segundo, no es campeón, no es campeón como seleccionador. Sí, no, el 70 no es Zagallo claro. En el 70 también es Seleccionador. el entrenador. Sí. Sí, es el entrenador. Sí. Sí. Hay una frase que no sé si O sea, el 70, lo digo de memoria, había un entrenador comunista que se bajan antes del Mundial a un mes y ponen a Zagallo. Justo antes, y ponen Sí. a Zagallo. Sí, eso es. Y ya en el 94 va como segundo, ahí un poco como maestro Jedi, ¿no? Para darle todos los secretos ahí a Parreira. Y yo iba a deciros una frase que creo que resume muy bien la vida también de Cañoteiro, ¿no? Esa decisión cambió el rumbo de su vida, ¿no? El no acudir al Mundial del 58 cambió el rumbo de Cañoteiro, pero no cambió el de Brasil. Brasil con él hubiera sido campeón y sin él siguió siendo campeón del mundo, ¿no? Pero bueno, es curioso. Con Zagallo, por ejemplo, contaban que era un tipo pues mucho más ordenado, mucho más metódico, mucho más profesional, ¿no? De lo que podría ser, o de lo que entendemos un profesional que se cuida 100% y demás, como no era el caso de Cañoteiro. Claro, pero en esa selección, o sea, yo si fuera él me daría rabia porque no todos serían como Zagallo, ¿no? O sea, Garrincha, por ejemplo. Claro que no. Si era un poco, yo creo, para poner el contrapeso a todo eso. Imagínate, Sí, Pelé, 18 años, Garrincha, o sea. Que te entiendo, pero claro, que no es como, yo qué sé, Ibrahimovic en el Barça es como de, joder, si es que todos muy aburridos, ¿no? Entonces es como sobro yo, pero que me refiero que es como, ¿por qué me echas a mí si el resto son los gambiteros también? Claro, yo creo que era decir, o sea, un poco lo que no, estos son análisis ya que se hicieron a posteriori, evidentemente, ¿no? Ya es sobre la victoria de Brasil, pero era como decir, un poco Zagallo era el que equilibraba, ¿no? Todo el resto de la fantasía, ¿no? Imagínate que estaban Didi, Claro. Baba, Pelé, que bueno, que no era nadie entonces y que irrumpe, ¿no? En aquel mundial y casi tienen que convencer al negro Feola para que le pongan, porque había, eso también se cuenta en el capítulo, hicieron unos informes tipo psicotécnicos a los jugadores de Brasil y recomendaron que Garrincha y que Pelé no podían jugar juntos. Porque aquello era un poco lo que hablábamos antes de Borderline, pues bueno, pues como que estaban ahí, que no iban ni a poco menos ni que a entender las indicaciones, ¿no? Que sí, que mucha fantasía y que mucho pues eso, juego bonito, ¿no? Pero que a la hora de defender a aquellas selecciones, aquella Francia, ¿no? Que era otra de las grandes potencias, incluso Suecia, ¿no? Pues que no era lo recomendable. Y tuvieron que ser los jugadores más veteranos, los Didi, Babá, los que, claro, viendo cómo entrenaban esos chicos, dijeron, los buenos al campo, ¿no? Esto es dentro del terreno de juego. Y menos mal que hicieron caso. Esto, vale que tenemos 2 tontos, pero en el futuro serán 11 tontos, seguro. Los jugadores. Mundial 58, que no quiero decir nada. Pero, si no recuerdo mal, ¿España queda cuarta o fue en el 54? Sí, Mundial 58, España queda cuarta. 50. El ¿El Mundial 50? del 50. Ah, vale. Sabía yo que habíamos quedado acuerdos por ahí. Vale, pues Por entonces ahí. el del 58 no. ¿A Brasil en la final? ¿Ibas a decir esto? No, ni siquiera sé quién jugaba en España en el 58. No recuerdo cómo sería. Vete a saber. Sigue en el 62. Cómo quedó España en el 58. El Mundial 58 de España no puede ser el que no juegan porque se decide con una moneda y juega Turquía. Hay un empate en todo. Ahora me estás haciendo dudar porque en el 54, es que ya dudo, no sé si es en el 54 o el 58. Creo que al 58 España no se clasifica. Lo que tengo dudas es si es la moneda. Sí, mira, este fue un mundial que España empató a todo con Turquía y se jugó a Caro Cruz. Vale. Era tiempo. Sí. Y creo que era una niña o algo así, ¿no? Niño, no sé, me parece que fue. Es un niño con los ojos tapados sacando una bola, sí. Ahora debería sonar la música de Parque Jurásico o algo así por detrás, porque suena un poco a Jurásico todo esto, sí. Para España las expectativas eran de relativa altitud, dice el artículo. De la moneda. Bueno, antes de que nos lo digan comentarios, te lo digo yo. No, España quedó segunda en su grupo de clasificación detrás de Escocia. Entonces, el de moneda es el 54.
Lo está Tendrá volviendo. más. Efectivamente, en el 54, entiendo que tras el fiasco de la clasificación era el episodio del Bambino. Ah, mira, sí, 54, aquí lo tengo, 54, efectivamente. En el 54 la moneda, o sea, en el 50 cuartos, en el 54 la moneda y en el 58 Ni vamos. ni vamos, pero porque no se clasifican. Claro, Ah, claro. vale. Sí, sí. Dice que ya empezó fatal, que España, Suiza era como la cenicienta del grupo, me encanta esa expresión, y el primer partido en el Bernabéu empató España contra Suiza y ya después perdió Joder. contra Escocia y ya liadas varias. Y en el 62, Di Stéfano se lesiona y no puede jugar ese Claro. mundial. Ahí había muchas expectativas, eso es, en el del 62. Esto, fíjate, ¿dónde lo escuché yo una vez en una conferencia? No me acuerdo quién lo dio. Creo que era Luis Aragonés o era Luis Suárez. Bueno, contaban que habían estado concentrados con un mes y medio en Santiago de Compostela los jugadores y Luis Aragonés era uno de ellos, los que está convocado, y que llegaron al mundial encabronados y que se odiaban. O sea, que se llevaban mal después de estar concentrados tanto tiempo. Sí, lo contaba Luis Aragonés y creo que en una entrevista que contaba que por eso él no hacía concentraciones largas. Ujú. Porque vivieron el 62 eso hay que llegar, porque ahí en esa época, pues, Gento, Amancio, Luis Suárez. Claro, es tal. que es una selección. Bueno, la Eurocopa se gana en el 64, quiero decir, Sí, sí, que sí. sería una selección, o la base de la selección ya estaría casi en el 62, efectivamente. Eso es. En el Y se viene de 62. una Eurocopa que España podía haber ganado, pero juega contra Rusia y Franco les quita del torneo. Les De quita del torneo. ¿qué es eso, ¿no? De ir Eso al es. otro lado del telón de acero. Eso es. Bueno, en el Eso es. 62 fuimos con Di Stéfano ya con 35 palos, también te lo digo. Y Puskás con otros 35. Y luego estaba Adelardo, Luis Suárez, Pero Di Stéfano no juega ese mundial. Joaquín Se lesiona. Peiro. Bueno, está en la Y en la convocatoria. convocatoria sí está, sí, como tú dices. Ujú. Eso es. Bueno, Y nos echa Brasil 2-1. Ojo, Brasil hasta el 72 íbamos ganando. la forma de resumir este rato es que España se perdió un mundial a Caro Cruz. Que eso es la historia guay. Eso es. Claro. Y para quien no lo sepa, que supongo que lo sabrán todos, porque esta es la típica historia. Bueno, Cañoteiro, ¿algo más que añadir en la historia? ¿Cómo acabó su vida el hombre? Aparte El de hombre la diciendo, terminó. yo podía haber estado ahí. La terminó mal, sí, sí. Un poco, pues eso, en la línea de Cañoteiro, en la línea de Garrincha, Corbata también, son un poco personajes de ese otro fútbol, ¿no? De ese fútbol que ya no va a volver, que no va a existir nunca más, ¿no? Y que bueno, que tiene esa parte bohemia y sobre todo pues eso, de no, bueno, pues de poco profesional, por decirlo de alguna manera. Pobrecillo. Pues ahí queda nuestro homenaje a Cañoteiro. Artistas que mueren sin un duro, básicamente. Sí. es que es una. No sé si un cliché que se repite en pintores, músicos, actores, Sí, jugadores de la NBA, jugadores de fútbol, gente que tenía talento para hacer algo, que no les gustaba trabajar y que se mueren sin un pavo, porque seguramente, además, a la mayoría les gustaba mucho follar y gastarse dinero en cachondeo. Entonces, es que es un. Claro, para eso siempre estaban dispuestos. El fútbol iba también en esa época muy en esa línea, ¿no? Porque al final era decir, pues esto es una cosa de los domingos por la tarde, ¿no? De ir ahí y vacilar un poco con el balón y irte de uno, irte de otro, marcar goles y luego encima ir a bares y que te inviten, ¿no? Pues dice, jolín, pues es que está todo en la misma línea, ¿no? Esta semana, eso es. Bueno, terminamos con Roberto Bayo, tercera historia, son 11 historias, insisto. Roberto Bayo, que hicimos un programa entero sobre Roberto Bayo, aquí en Paquetes hace tiempo, porque quiera buscarlo con Manu Badenes, con Manu Badenes, que molaba mucho, porque tenía recortes de Bayo, o sea, es como fan de Bayo de toda la vida. Toda la vida, ¿no? Claro. Y terminamos con Bayo como empezamos. Roberto Bayo, que lo que yo no, leyendo, claro, sabes las cosas básicas, leyendo tu libro, la cantidad de años que estuvo en activo este señor. O sea, sí. Debutó muy joven. Efectivamente. Son como 2 o 3 vidas en una. Sí, exactamente, porque retiró muy joven y se retiró muy mayor y tiene lo que tú dices, la etapa joven, la etapa de grandes equipos y la etapa de Brescia. Entonces, sí. ¿cómo? No, dale. Te voy a preguntar, ¿dónde debutó? Que no recuerdo. ¿Fiorentina es? Sí, bueno, juega primero en el Vicenza y de ahí lo ficha la Fiorentina. El Vicenza que en aquella época, bueno, y ahora no lo sé, pero creo en aquella época estaba en la segunda división italiana. Y bueno, pues lo ficha la Fiorentina y nada más, bueno, justo antes de firmar el contrato se rompe
Es la primera lesión que tiene. Y está 2 años casi prácticamente en el dique seco la Fiorentina. Juega unos cuantos partidos, se vuelve a resentir, tal. Y claro, él tiene un agradecimiento eterno a la Fiorentina y vamos, esto está en su biografía. Él, lo ha contado por activa y por pasiva, nunca se hubiera ido de la Fiorentina y un poco le venden ya cuando empieza a despuntar o cuando empieza a ser esa gran proyecto, bueno, la promesa, ¿no? La gran promesa italiana, que es en el Mundial de Italia 90, lo venden a la Juve, ¿no? Que es como yo siempre, yo sé que la Juve es de los Agnelli y tienen coches, pero si tuvieran aspiradoras, creo que sería ya cerrar el círculo, quiero decir, porque la Juve es la que recoge todo en Italia, ¿no? O sea, cualquiera que despunta, ¡pum!, a la Juve, cualquiera, da igual, ¿eh? Incluso independientemente de la calidad, ¿eh? A veces, porque también a veces fichan a según qué jugadores. Pero bueno, no nos desviemos. Entonces eso, que bueno, pues que ficha por la Juve y casi un poco sin querer, o sea, hay manifestaciones en Florencia cuando le venden y un poco al principio la acusan de traidor y tiene que salir él a decir, oye, que los traidores un poco son los directivos, ¿no? Y ya te digo, sí, a los directivos les cae la mundial en ese momento. Es otro caso que pasa mucho en el fútbol, es jugador que destaca en un equipo pequeño o relativamente pequeño y que hay que vender porque no tenemos un pavo. Claro. Y sí, digo relativamente pequeño porque esto pasó con Torres en Atlético de Madrid. También un poco, también él se quiso ir y tal, pero es en plan. Sí, en ese momento, ¿no? Claro. Parece que era lo adecuado, bueno, pues sobre todo para el club, casi, sí. Sí, Moncayola en verano que viene. Moncayola sí se asume, ¿verdad? Que se ha hecho un contrato por 800 años, pero la cláusula es como de 15, que es un poco este rollo como de, bueno, si tú te quieres ir, entendemos que te irás y pactamos que va a ser por este precio y fin, ¿no? Pero siempre duele más si es un equipo del propio país, ¿no? Yo creo. O sea, Torres se fue al Liverpool y es como de, bueno, vale. ¿No? O sea, vale, no se fue a hacer un Erasmus, ¿no? Se decía mucho en aquella época, ¿no? Torres ha ido de Erasmus, tal, no sé qué, y parecía, la gente se hacía del Liverpool y tal. El Liverpool, que es un equipo que tiene una historia tremenda, ¿no? También, pero había alguno que sí, parecía que había descubierto el Liverpool en aquel momento. Claro, pero dentro del mismo país, joder, ponerte Mijatovic, ¿no? Que sin ser tampoco de sí, la sí. ¿no? Pero eso como que duele más. O sea, no sé, pero fíjate, Griezmann ahora también es como que no le perdonaban en el Atleti, ¿no? Claro, a mí me pasó un poco, o sea, yo lo pensaba, por ejemplo, con Iniesta, ¿no? Que digo, que él sí insistía mucho en que nunca jugaría en un equipo que se enfrentara al Barça, tal, no sé qué, y jolín, el tío es tan perfecto, ¿no? Que hasta ha pensado en esto, ¿sabes? Ha pensado hasta decir, el aficionado que se puede sentir molesto, ¿no? En ese yerno perfecto, ¿no? Que siempre ha dado la apariencia de ser Iniesta. Totalmente. En cambio, el caso de Baggio creo que es o sea, que al final, ya más, bueno, igual me adelantó, pero luego se fue al Milan. O sea, tuvo como varias de estas de movimientos dentro de Italia, ¿no? Sí. Al final era como que iba como, me da la sensación de que iba como dejando críticos, ¿no? Allá donde. Sí, yo creo que tuvo. Tan controvertida luego, ¿no? Yo creo que tuvo una mala fortuna él en el sentido de que era un jugador tan talentoso, tan fuera de serie, dentro incluso de aquel calcio, ¿no? Que cada vez iba siendo más cerrado, más catenacho, puro y duro, ¿no? Más contragolpe y demás, que un poco los entrenadores les molestaba el tener un jugador tipo Baggio, en el sentido de decir, es que es el único que no me sigue el rigor táctico que está imperando, ¿sabes? En el contexto de la época, ¿no? Ese calcio en el que debuta Baggio, hay un año que gana el calcio, el Hellas de Verona, sí, que es un equipo que jugaba con 8 defensas y consiguió en un año ganar el calcio. Y hasta que llega el Milan de los holandeses y tal, era aquí defender como putas y intentar hacer algo. Ahora, entiendo que un jugador como Baggio, que el calcio ya no tiene nada que ver con eso, que era pues eso, pues talento puro, era difícil de encajar. Y sobre todo, por ejemplo, va a la Juve y también le cuesta mucho el hacer claro, son jugadores capitales, o sea que casi que el equipo tiene que orbitar, Claro. ¿no? Alrededor de él. Y eso en la Juve le cuesta mucho, van cambiando de entrenador. Y claro, llega Lippi, aparece Alessandro Del Piero, ¿no? Lippi lo encuentras en el libro que a Baggio le hace putadas en varias épocas de su vida. Sí, porque luego se lo encuentra otra vez como seleccionador, también creo que es en el Mundial del 98, me está bailando ahora la No, memoria. Marcelo Lippi no es el que no le lleva el 2002.
Ah, no, pero no, en 2002 es Trapattoni. Es que como ha tenido varios entrenadores con los que ha tenido encontronazos, es Trapattoni, que es el que primero confía en él o le da mayor esplendor en la Fiore y luego, pues eso, le juega un poco esa mala pasada, ¿no? Incluso con toda Italia pidiendo la inclusión de Baggio. Es que Baggio llegó a ser tan grande que tuvieron que hacerle un homenaje que juega contra España precisamente en el 2004. Ya había, o sea, no iba a la selección desde las eliminatorias al Mundial del 2002, o sea, ya por 2001 o cosas así, no iba a la selección desde entonces. Y en el 2004, ya cuando ven, es decir, que se da cuenta todo el mundo de decir, este tío ha sido tan grande y no ha tenido ese último gran torneo para despedirse, que bueno, su último gran torneo fue en este caso el Mundial del 98, que le hacen un homenaje con España, fastos de, pues eso, de jugador, evidentemente ganador de Balón de Oro, pero de haber sido campeón del mundo con Italia o haberles dado el título que nunca les dio en realidad, ¿no? Pero bueno, que te das cuenta un poco de decir, oye, ese homenaje no se le ha hecho aquí, pues yo qué sé, ni a Casillas, ¿no? O a otros tantos, En ¿no? España somos muy malos para los homenajes, Sí, eso también es verdad. sobre todo para los homenajes en vida. Sí, es Sí, una cosa que. Fíjate, es que debuta en el 82 y se retira en el 2004, que está 22 años jugando al fútbol este sí, hombre. sí. Y con rodilla y media, o sea, como él dice, dice que si hubiera tenido las dos rodillas, podría haber aguantado un poco más, pero vamos, que con rodilla y media, porque es que las lesiones que tiene hubieran retirado a cualquiera, eso te lo dicen traumatólogos y gente que trata habitualmente con futbolistas, o sea, que esa caída o sea, esas caídas de Baggio y esas ascensiones, porque en el Brescia hace auténticas maravillas, o sea, en Bolonia, por ejemplo, que es el año justo del Mundial de Francia 98, esa aclamación popular para que vaya al Mundial y termina yendo, y ahí tiene una jugada, una ocasión en semifinales que si lo hubiera metido hubiera sido fantástico. La cuento en el libro, así que dejo a los Sí, sí, sí. espectadores que sean ellos los que lo disfruten, vamos, leyendo esa anécdota. Decía Iñaki, Milán, Inter y Juventus. Que esto Sí, voy a. juegan todos los grandes, sí, sí. Sí, 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 sí. Y en En esto yo tengo Breccia, una curiosidad, ¿verdad? En Italia les pasa a muchos, pero hay algunos que, o sea, como que calan y es como, pues, no hay un problema, y son mitos, como Pirlo, ¿no? Estoy pensando. Uh-huh. Y otros que creo que les pasa un poco de factura, ¿no? Como a Roberto Baggio, ¿no? ¿Te da la Que sensación? Roberto, no lo hemos mencionado todavía, pero tiene el componente o el hándicap, según cómo se mire, de que es budista. O sea, es budista en la tierra del Papa, o sea, ¿sabes? En el epicentro sí. del cristianismo, vamos. Entonces, confluir todo eso en una sociedad como la italiana, que también suele ser conservadora, De ¿no? hecho, se hace Habitualmente. budista en una de sus lesiones en los años 80, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en la primera gorda que tiene, cuando está esos 2 años parado, pues es cuando empieza con el budismo. Y bueno, antes del Mundial 94, vamos, la última conversación antes de embarcarse en el avión hacia el Mundial es con su maestro Buda. O sea, que ya te digo, y lo sigue llevando a gala. Y ahora, Sí, por sí. entrevistas y cosas que he leído de él, está retirado en la Toscana, tiene unos viñedos allí tremendos y se dedica a eso. A lo mejor termina yendo a Cáceres al Buda gigante de Cáceres. ¿Tú Oye, pues, sabes lo que es esto, Iñaki? En No, no, no. Cáceres, en Cáceres se va a construir un Buda gigante, una estatua de Buda gigante, pero gigante es de gigante, de muchos metros, porque hay sí, como no sé la historia, pero han terminado unos empresarios, pues supongo que nepalíes o indios, llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cáceres para que les ceda un terreno para construir un Buda para que vayan todos los budistas europeos a peregrinar, el Buda gigante de Cáceres. Qué bueno. No, ya. Puede haber algo más random que eso. Bueno, ya, esto es buscar clientela de todo tipo, está muy bien. Pero bueno. Bueno, pues, Emanuel, muy guay todo lo que nos has contado. El libro pues está muy guay, sí, es muy, muy recomendable. yo creo que gustará, digo que gustará a la gente que le gusta el fútbol y a la Sí, gente que no le gusta el fútbol, porque hay historias, pues eso, de la de Eigendorf que tú la has medio, bueno, pues la has perfilado antes de todo es lo que, que es tiene que no la quiero contar alrededor. para que la gente la lea. Sí, 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 no, Porque esa, mejor así, es que, mejor así. tío, Yo es, le es- decía siempre a mi novia, el capítulo que te va a gustar va a ser el 5 porque es el que tiene ahí, es el más novelero de todos, ¿no?
El otro día no sé quién mencionaba a Nieves con Costrina en plan, que vaya paquetes tal. Esta mujer, a mí me gusta mucho, tal, no tiene ni idea de fútbol ni le gusta y de hecho se mete bastante con el fútbol. Y le puse el nombre de Egeldorf, busca esta historia. Si un día quiero buscar una historia que tenga que ver con la historia, con la Stasi, con... Sí. Está muy guay. Bueno, pues nada. Guay. Un placer, chicos, de verdad. Para terminar, que Iñaki, el Kun Abuelo, se ha lesionado 3 meses. Durante la grabación de este programa. Tiene bien como epílogo algo llamado Ilustres Perdedores, que sea como el paso de Kun Agüero por el Barça. Bien, o sea, yo hice una porra de que íbamos a ver 10 partidos este año, o sea, de momento creo que han sido 3, ¿no? O sea, que creo que se mantiene. Puede que no llegues, ¿eh? Igual está más justito. La cosa es, pero es por esto respiratorio, ¿no? Es que la la... Sí, por la arritmia cardíaca. Que se lo cuide. Pensaba que era por la rodilla, pero bueno, si es una cosa así, cuidado. Nos ponemos en febrero sin jugar. En febrero el Kun Abuelo no ha cogido la forma y estamos hablando de que en mayo lleva 6 partidos. Claro. Lo sacarán en octavos de la Europa League para ver si tal. Entonces se jode la rodilla otra vez, otros 3 meses. Sí, 10 partidos. En octavos de la Europa League, qué negativo estás, tío. De verdad. Yo pienso que es el título que tenemos más a mano este año. Un poco el síntoma ahora entre los culés, ¿eh? Casi. Lo peor igual está por llegar. Es un poco, yo creo, la sensación que está en el ambiente. Es que no hay noticia buena. Es que cada día es una noticia peor que la anterior. Entonces, a ver. Yo solo termino diciendo, porque otro día me preguntaba, mi novia a veces me preguntaba de fútbol, ¿tú ves lo de Xavi? Me interesaba, pero claro, te estamos conduciendo 4 horas y pico, pues había que rellenar eso de palabras. Y yo decía, yo creo que mala idea. A ver, ¿tú qué piensas, Iñaki? Fichar a un tío que es colega de jugadores. Sí. Yo esto lo voy a desarrollar, ya sabes, en el paquete es este premio que tenemos. Pero al final esa es la opción menos mala. O sea, yo tampoco lo creo que al final tiene que entrenar a excompañeros. Creo, no sé, no lo veo tan claro, pero ahora mismo ya es la única opción. Es que si no, ¿a quién traes? No va a haber paciencia con nadie que no sea Xavi. Y perdona que me ría. No quiero terminar el programa sin hacer una cosa, Iñaki, que es hablar de los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro. ¿Qué te parece? Emanuel, ¿lo vas a permitir? Sí, dale. Porque es una cosa que a lo mejor teníamos que haber comentado antes, pero vamos a comentar ahora. Pero nunca está mal comentar los Xiaomi 11T y 11T Pro, la tremenda batería que tienen, que se carga pues en apenas 17 minutos, en lo que tardas, yo qué sé, en comprar en Amazon el libro de Manuel, por ejemplo. Por ejemplo. Bien traído. En todostuslibros.com también lo venderán, que es como la web esta de librerías. Tú imagínate poder cargar tu móvil de 0 a 100 mientras te duchas, por ejemplo. O mientras preparas, si te duchas en 17 minutos, claro, también te digo una cosa. Muchas cosas tienes que hacer. Frío, sí, ahora que empieza el frío, 17 minutos puedes estar ahí. Pero bueno, pues muchas cosas tienes que hacer duchándote para tardar 17 minutos. O mientras preparas una reunión de última hora. Eso es posible porque luego Xiaomi 11T y 11 Pro, y no porque su batería sea pequeña, todo lo contrario, es muy grande, 5.000 miliamperios suficiente para durarte todo el día, aunque no pares de usarlo. Sí, la carga es que es de 120 vatios, por eso dura tan poco. Pero no solo es la batería, ¿eh? El punto fuerte de los Xiaomi 11T y 11T Pro también. Sorpréndeme. El procesador que te da un rendimiento increíble, porque el procesador, no sé si lo sabes, es el Snapdragon, que ya es la hostia, pero es que encima es el Snapdragon 888. No, es que me que dices. Es el mejor. El Snapdragon 888. Sí, que por el nombre parecía que iba a tirar por las apuestas, pero no. El tío es muy recto, el procesador, el Snapdragon 888, y tiene un rendimiento increíble. Y luego, por supuesto, no quiero dejar esta conversación sin aprovechar para decir que la pantalla de 120 Hz permite una fluidez máxima y la máxima resolución en fotografías, que además las hace con un sistema de triple cámara que te dejará con la boca abierta. Pues nada, pues que la gente descubra más en mi.com o entrando en un enlace que no vamos a dejar, porque esto tampoco hay que dejar enlaces estas cosas. Que no copien enlaces, pero igual ponemos el enlace para comprar el libro de Manuel, eso sí. Eso sí. Ah, sí, claro, mira. Yo os paso ahí la información. Mándamelo por WhatsApp, sí. Claro, sí. Y a lo mejor hablamos un programa más de Xiaomi y ya pues dejamos el tema. Yo sigo impactado. Yo creo que otro día más podríamos. Otro más. Es hombre, 17 minutos que se carga un móvil, pues esto es una cosa que hay que comentar una vez más. Pero que si hay alguien que quiere que comentemos cosas de cualquier producto a cambio de unos euros, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros. Esto es una cosa que no nos cuesta nada. Nos encanta este móvil, pero nos pueden encantar otros. Eso es. Muchas gracias, Emanuel.
Y Oye, Jackie, un saludo, chicos. Un placer, ¿eh? hasta luego. Un fuerte. Chao, Chao, chao. chao. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron.